¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. Buen lunes, Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, tratando de sobrellevar este tiempo realmente húmedo, con una llovizna pertinaz. Se lo voy diciendo. Bueno, esta imagen que ilustra la zona del Quibón, como estamos acostumbrados cada tarde, prácticamente así, me corrige si me equivoco, estuvo todo el día, ¿no? Todo el lunes, día. Por lo menos aquí en la capital. Al mediodía pasó lo mismo, incluso yo bromeé con el profe Serra cuando fue a hacer su pronóstico, porque en el monitor atrás estaba la imagen y realmente no se veía nada. Pero bueno, como dice el profe... ¿Para qué hice 2 lavados el fin de semana? Ay. Al mal tiempo, buena cara. Ya lo dijo el profe. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, muchísima información, como se dice habitualmente en estos casos, ante los hechos de pública notoriedad. Exacto. Hay mucha información que se ha dado en el correr de esta tarde, pero además otra que se está procesando en estos momentos. Exactamente, y la compartiremos en un ratito nada más, pero ya comenzamos con los principales títulos del día de hoy. La policía detuvo a Romina Celeste y declara ante la fiscal Sandra Fleitas tras confirmar que fue mentira la denuncia presentada por una mujer trans contra el precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, móvil en vivo desde Ciudad de la Costa. El precandidato Yamandú Orsi realizará una denuncia por difamación e injurias. La defensa está a cargo del exfiscal de corte Jorge Díaz, móvil en vivo. En BTV Noticias, entrevista a la precandidata del Partido Colorado, Carolina H. Los equipos uruguayos se preparan para una nueva semana de copas internacionales. Peñarol sigue líder de la apertura, Nacional se acercó y Progreso perdió su invicto. El análisis de Juan Carlos Yelsa. Javier Milei elogió a Margaret Thatcher, generando críticas en Argentina. ¿Afectará negativamente la imagen del presidente argentino? Análisis de Claudio Fantini. Jurídico penal de la Universidad de la República, que llevaba adelante la defensa de Romina Celeste Papazo en el caso Penades, dejó de defenderla argumentando que se ingresó en conflicto de intereses porque, según indicaron en un comunicado, la actitud de Romina Celeste perjudica a las otras víctimas, caricaturizando su dolor y su tránsito por la justicia. El texto de Laudelar aclara que más allá de los oportunismos y oportunistas del caso aislado, el consultorio continuará con las actitudes procesales adoptadas en este proceso, cumpliendo así con el mandato legal y la obligación del Estado de asistir a las víctimas de delitos, facilitándoles el acceso a la justicia, confiriéndoles todas las garantías que la ley consagra en su beneficio. Les proponemos ahora cambiar de información. Avanzamos con otros temas. 4 personas fueron detenidas tras el homicidio de un joven de 26 años en Neptunia. Los detenidos están a disposición de la Fiscalía, que deberá tomar una decisión en un plazo máximo de 48 horas respecto a la situación judicial de cada uno. Recordemos que el hecho es del domingo al mediodía, es decir, ayer. La víctima apuñalada en la calle Los Tilos y Sauce. Según fuentes de la policía canaria, salió de la casa de su hermana, discutió con otras personas y una de ellas apuñaló al joven en el tórax. Tras el ataque, el joven fue trasladado a un centro asistencial, pero murió en el camino. No tenía antecedentes penales. Vamos con otros temas. 68 personas se encuentran autoevacuadas de sus hogares en el departamento de Paysandú con motivo de la crecida del río Uruguay. Las autoridades prevén que el número podría aumentar en los próximos días. Las lluvias previstas para estos días, bueno, Paysandú hoy tiene más de 100 milímetros de lluvia en lo que fue en la mañana de hoy. El río está por encima ya de los 6,30 metros. Eso supone que tengamos ya casi 68 personas autoevacuadas, algunas ya también en lo que tiene que ver con el Farol Velódromo, con un SECOED trabajando a pleno justamente para asistir a las familias que, bueno, que minuto a minuto están consultando y están analizando lo que tiene que ver con el aumento del caudal del río Uruguay, que sabemos que afecta a la zona de San Félix, todo lo que tiene que ver con
el Arroyo Sacra como afluente y la zona también de Paraguay Sacra, también lo que tiene que ver con Bajo Curupí y la zona obviamente del puerto, que sabemos que son las primeras que se abnegan en esta cota, y bueno, pensando ya en los pronósticos para el resto de la semana, con previsiones que dan de que al fin de semana llegaríamos con entre 6,90 m y 7,20 m, lo cual bueno, esperemos que se cumpla la mínima y no la máxima para que no afecte a un número de personas que ya superarían los varios cientos. Vamos a ir hasta la República Argentina, donde el presidente Javier Milei elogió en las últimas horas a la ex primer ministra británica Margaret Thatcher. Evidentemente, esto ha generado una enorme cantidad de críticas, pero quien mejor nos va a saber decir cuál es el significado y en qué lo puede afectar es Claudio Fantini, a quien ya le estamos dando las buenas tardes, la bienvenida. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Humberto. Buenas noches, Rosario. Un Hola, gusto Claudio, ¿cómo saludarlos. estás? Bueno, no es necesario decir, Claudio, que elogiar a Margaret Thatcher en la República Argentina es meterse con uno de, digamos, yo diría, íconos políticos más odiados por los argentinos durante décadas, ¿no? Sí, y más allá del hecho de que ella presidía una nación que entró en guerra con la Argentina por Malvinas, más allá de eso está el hecho de que ella cometió un crimen de guerra en ese conflicto. La orden del hundimiento del crucero General Belgrano fuera del área en la que se estaba desarrollando el conflicto, más allá de los límites dentro de los cuales eran legales los ataques, constituye objetivamente un crimen de guerra y un crimen de guerra cometido contra los argentinos, ¿no es cierto? Entonces eso genera un ruido muy grande. De todos modos, más allá de que se trata de un elogio controversial, un elogio que yo no comparto en aspectos, por ejemplo, el dogmatismo que caracterizó a Margaret Thatcher, la dureza que tuvo en los conflictos internos de Gran Bretaña misma, ¿no? Porque, por ejemplo, allá por 1981 dejó morir de hambre a los huelguistas que estaban en una cárcel haciendo huelga de hambre con demandas que eran lógicas, por lo menos discutir, y que ella tenía que atender. Entre esos huelguistas estaba Bobby Sands, que había sido miembro del ejército republicano irlandés, era un irlandés independentista, pero que también fue miembro y era miembro del Parlamento británico y falleció en una cárcel ante la fría eh, eh, ignorancia de la primer ministra, que los ignoró abruptamente. El dogmatismo, la frialdad, la insensibilidad con la que aplicó los ajustes, la brutalidad con que reprimió a los huelguistas, por ejemplo, los mineros huelguistas, en fin, puede hacer que sea controversial admirarla, pero no tiene nada de raro que un dirigente ultraconservador como es Javier Milei, que adhiere a las posiciones más extremas del ultraliberalismo y del conservadurismo extremo, se identifique con una gobernante británica que realmente tuvo un protagonismo impresionante e imponente. Sin duda que hay mucho para valorarle como dirigente política a Margaret Thatcher, ¿no? Ella fue la impulsora de la llamada revolución conservadora, que tuvo su efecto hasta en los Estados Unidos, donde a esa revolución la aplicó Ronald Reagan. O sea, tuvo un protagonismo internacional muy fuerte y una posición cercana al ultraconservadurismo de Milei. Por lo tanto, yo no le cuestionaría a Milei que diga lo que piensa, y todos sabemos que eso es lo que piensa. Uno puede estar de acuerdo o no, pero está siendo sincero. Yo no le cuestionaría la sinceridad a Javier Milei. Además, él ya había dicho
que admiraba a Margaret Thatcher, ahora simplemente lo ha repetido. Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero no le voy a criticar que diga con sinceridad una admiración que además cae de Maduro, porque ella es una expresión del conservadurismo que identifica o con el que se identifica Javier Milei. Bien, Claudio, no es la única polémica en la que se ha visto envuelta Milei por estos días. También tuvo por allí un cruce con el gobierno español, esto porque se sintió agraviado por uno de los ministros de Pedro Sánchez. A su vez, el gobierno de España responde con un fuerte comunicado también al presidente argentino. Pero mi pregunta es, en este choque, ¿quién tiene la razón? Yo creo, Rosario, que en el choque de Milei con el gobierno de Pedro Sánchez no tiene la razón Milei, ¿no? En todo caso, la porción mayor de razón está del lado del gobierno español. Yo normalmente le cuestiono cosas al gobierno español y tengo la sensación de que Oscar Puente, el ministro de Transporte, que insinuó que en una ocasión habría estado bajo influencia de sustancias, ¿no? De drogas, eso es lo que insinuó este ministro de Transporte del gobierno de Pedro Sánchez. Yo tengo la impresión de que Puente es un bocón que normalmente Pedro Sánchez utiliza para atacar a otro y que ese ataque no salga de la boca de él, que él pueda conservar esa imagen, por lo menos en lo formal, con la prestancia de un estadista que es recibido en todos los gobiernos del mundo. Pero más allá de las cuestiones que uno le critica a Pedro Sánchez y que le señala, no se puede responder como respondió Milei a lo que dijo por cuenta propia y en un ámbito partidario, casi en una conversación distendida y privada, un funcionario del gobierno español. Oscar Puente puede haber derrapado, se puede haber desubicado con esa insinuación de que Milei estaba drogado en una ocasión en la campaña electoral en que apareció en televisión. Mucho se habló de eso en la Argentina también, ¿eh? Muchos dijeron lo mismo en la Argentina también, pero en fin, puede ser una desubicación del ministro español, pero responderle a alguien que opinó por cuenta propia y no lo hizo en un acto oficial, no lo hizo en nombre del gobierno, sino en el marco de la tercera escuela de gobierno que hace el Partido Socialista Obrero Español, con una nota oficial de la oficina de la Presidencia de la Nación Argentina, o sea, el nombre del Estado argentino, con una nota en la cual ataca directamente a Pedro Sánchez con golpes bajos, como atacar a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, atacarla con acusaciones que hasta ahora pueden no ser más que bulos sacados de esas cloacas de Internet, que son ciertos portales por los que se canalizan las campañas de difamación. También haber cuestionado la política migratoria de Pedro Sánchez, haber cuestionado sus alianzas separatistas, son muy cuestionables, pero no lo puede hacer otro presidente, lo puede hacer el periodismo, lo puede hacer los políticos, pero no un presidente. Yo creo que la respuesta de Milei al gobierno atacando a Pedro Sánchez por lo que había dicho por cuenta propia un ministro, fue un verdadero estropicio político y diplomático. Bien, Claudio. Bueno, te agradecemos el análisis de ambos temas por el día de hoy. Seguramente nos contactamos en los próximos días. Que estés bien. Abrazo grande a Rosario y Humberto. Hasta cualquier momento. Hasta